Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. ¿Por qué en un día tan bonito, en un puente tan oportuno, en una ciudad que por pocos días al año goza de un clima muy cómodo? ¿Por qué en una ciudad donde los lugares alrededor hay cosas tan interesantes, tan bonitas que hacer en un domingo? ¿Por qué viviendo en un país con sus contrastes, pero también con mucha libertad y muchas oportunidades para hacer diferentes actividades? ¿Por qué alguien en un domingo programaría algunas horas de su mediodía, en un domingo de buen clima, en un puente tan propicio como este, en un país donde gozamos de considerable libertad y en una ciudad donde hay considerablemente una opción de cosas que hacer? ¿Por qué elegiría a alguien venir a congregarse y pasar una hora y media, 2 horas en un templo, en una iglesia, bajo techo? Gracias. Pudiera ser porque está en una ubicación conveniente. Pudiera ser porque tiene un estacionamiento espacioso, pudiera ser porque está bien climatizada, pudiera ser porque hay un buen ánimo en la gente que encuentro ahí, me reciben bien, me reciben con aprecio, me escuchan si tengo algo que decir. ¿Será por la gente y los líderes, los maestros que están ahí? La realidad es que todas estas son razones válidas para agendar una visita a la iglesia el domingo, pero eso no es lo más importante. La realidad es que a medida que transitamos nuestra vida con sus dificultades y con sus oportunidades, que transitamos esta vida con nuestros desaciertos, nuestros errores, nuestro pecado, nos damos cuenta de que es indispensable tener al lado nuestro alguien empático, alguien apegado, alguien leal, alguien resistente, alguien decidido, alguien conocedor de muchos temas por los que puedo estar pasando. Alguien que sea un apoyo real y efectivo en cada situación que enfrento a mi vida. Pero lo cierto, hermanos, es que si vienes porque necesitas una persona así, no la vas a encontrar en ninguno de los presentes por sus propias cualidades, ni en el pastor Oscar con toda su sabiduría y experiencia, ni en el pastor Oscar con toda su preparación de vida, mucho menos en un servidor. Pero lo cierto es que podemos agendar un tiempo el domingo para venir a buscar esa compañía, ese consejo en la persona de Jesucristo. Y pareciera que Raúl planteó esta pregunta de manera muy correcta para la predicación, Raúl Héctor, al dirigir, diciendo: ¿qué ves tú en este pasaje acerca de Jesucristo? Y yo te respondo, hermano, hermana, ¿por qué programaste y agendaste venir al templo? Viniste para conocer a esta persona Jesucristo, que puede ser alguien apegado a ti, alguien leal, alguien empático, alguien decidido, alguien que conoce sobre muchos temas sobre los cuales tú tienes necesidad. Y ese es un motivo verdaderamente auténtico y saludable para venir este domingo, para conocer a este hombre que contesta todas nuestras preguntas y satisface todas nuestras necesidades, más allá que una organización, más allá que una persona, más allá que la compañía fraternal de una congregación. Yo tengo esta tesis de que Jesucristo puede ser esa persona en tu vida, puede ser un apoyo continuo, cercano, que tiene una influencia benéfica en tu persona, tanto en tu respuesta física, en tu respuesta intelectual, como tu respuesta emocional a las cosas que te pasan, a los obstáculos que se atraviesan en tu vida. Puedo afirmarte que Jesucristo puede tener un impacto benéfico para enfrentar estas situaciones
y permitirte una vida de armonía y paz con tu Dios primeramente y con la comunidad que está a tu alrededor, tu familia, tus compañeros de trabajo y tus vecinos. Y en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos expusimos cómo algunos grupos de personas consideraban a Jesucristo al interactuar con él. Y si recordarán, vimos que algunos pensaban que era alguien simplemente que venía a quebrantar las leyes religiosas de su tiempo. Otros pensaban que era alguien meramente que se dedicaba a hacer milagros, hacía cosas espectaculares para beneficiar a las personas, a veces alimentarlas, a veces sanarles, a veces darles una palabra de sabiduría. Otro grupo pensaba realmente que era su rabí, su maestro, alguien de quien podían aprender lecciones valiosas para su vida. Otro grupo pensaba que era un loco, era el loco del pueblo, Jesucristo, desvariaba en lo que decía y en lo que pensaba. Y otros de plano pensaban que era un aliado de Satanás, que hacía las cosas que lograba debido a que Satanás actuaba en él. Y aquí veíamos cómo diferentes grupos pensaban acerca de Jesucristo. Después, en Lucas capítulo 18, 2 domingos después, vimos a 4 personas, ya no grupos, sino personas que interactuaron con Jesucristo y tomaron una decisión. Se alejaron de Él o se acercaron a Él y se hicieron apegados a Él. Y si recuerdan, vimos una mujer que oraba insistentemente y le pedía a un juez que le hiciera justicia. Esta era una parábola, pero demuestra la persistencia de la fe. Vimos también que había un pecador que fue a pedir perdón a la plataforma del templo, a la base en la entrada del templo, y ahí pidió perdón, postrado, reconociendo su culpa, y fue perdonado. Una persona que se acercó a buscar el socorro de Dios y fue perdonado. También vimos a un joven que cumplía perfectamente los requisitos religiosos de cumplimiento de la ley judía. Pero cuando le dijo a Jesucristo, ¿qué más puedo hacer para ser salvo? Le dijo Jesucristo, bueno, tienes bastante posesiones, véndelas y regálaselas a los pobres y sígueme. Y este joven codiciaba sus propias riquezas, lo que tenía lo apreciaba demasiado y lo apreciaba más que seguir a Jesucristo y perder esas posesiones. Fue alguien que se alejó triste de Cristo. Y el cuarto lugar, no lo alcanzamos a ver, pero se los comento ahorita en unos minutos, este hombre ciego que se dio cuenta que Jesucristo estaba cerca con sus discípulos y le gritó pidiéndole ayuda, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y como pudo se acercó a él y Jesús se asombró de que este hombre ciego le buscara y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Señor, que recupere la vista. El Señor le dice, ¿tu fe te ha salvado? Recupera la vista. Así lo hizo y este hombre ciego siguió a Jesucristo y dice que daba la gloria a Dios y daba testimonio de que Jesucristo lo había sanado. Es decir, este hombre se acercó a Jesús, sí, fue el receptor de un milagro, pero ese solo fue el comienzo de recibir la bendición y estar y ser discípulo de Cristo. Bueno, ahora vamos a un tercer evangelio, a ver qué es lo que tenemos que conocer acerca de Cristo. Ya no lo que un grupo de personas debe conocer de Cristo, no lo que una generación deba conocer de Cristo, no lo que conoció un personaje bíblico, sino lo que yo en este domingo debo conocer de Cristo y Dios quiere que yo conozca de Cristo. El Evangelio de Juan es supremo. Déjenme les digo por qué tengo esta opinión. Porque precisamente el Evangelio de Juan relata una relación de apego, de amor, de lealtad, de obediencia y de cuidado que se prolongó durante muchos años entre el apóstol Juan y el Señor Jesucristo. Recuerden que el apóstol Juan era un adolescente, quizá de 14, 15 años, cuando conoció por primera vez al Señor Jesucristo. Y tuvo una relación con él como si fuera su hermano menor, de mucho cariño, apego, lealtad y obediencia. Y vaya que esa obediencia
Fue una constante en la vida del apóstol Juan hasta que murió en la isla de Patmos. Por lo cual creo que debido a esta relación que tuvo Juan con Jesucristo, tiene mucho valor su evangelio para entender cómo cada creyente, cada persona puede aspirar a este apego, a esta cercanía, a este cuidado del Señor Jesucristo. De manera que lo consideremos tan real como mi esposa, como mi papá, como mi hermana, de esa manera. Y aquí entramos en la paradoja de la soledad del cristiano, porque es irreconciliable que el Señor Jesucristo sea real y podamos acercarnos a Él de una manera estrecha. Y la paradoja es que alguien que tiene esa relación se pueda sentir solitario en su vida. Y quizá la respuesta es que no estamos lo suficientemente apegados o no estamos realmente considerando a Jesucristo como una persona real, vigente, que escucha, que habla, que siente, que me conoce, que tiene planes para nuestra relación y mi vida. Y creo que es lo que podemos encontrar en el Evangelio de Juan. Ahora, no voy a leer todo el capítulo. Este es el capítulo. Solo voy a resaltar algunas cosas muy bonitas de este capítulo. Por algún deseo del Espíritu Santo. Ahora, cuando digo que el Evangelio de Juan es supremo, no me olvido de que es el mismo autor de los 4 evangelios, ¿verdad? Es decir, el Espíritu Santo no fue supremo en un evangelio y en otros no. Es una manera de decir que me parece sobresaliente en términos de cómo plantea una relación cercana, estrecha y de cuidado entre un creyente y su maestro, para que podamos aprender de esto. Entonces está escrito en un estilo muy matemático el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque primero agrupa 7 definiciones de Jesucristo como Hijo de Dios, 7 definiciones. Después nos dice, que es el tema de este mensaje, 7 cosas que el Señor hace Jesucristo para mi beneficio. Y después de eso viene un tercer grupo de 7 testigos que testificaron estas obras que hizo el Señor Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo decidió, la identidad del Señor Jesucristo lo voy a definir con 7 términos. Y las 7 cosas que el Señor Jesucristo hace por la humanidad las voy a definir con 7 conceptos. Y voy a después hablar de 7 testigos que vieron esto para que entiendan los lectores que se trata de algo real y sensible en la vida de las personas. Entonces, el primer grupo de 7 cosas, en el capítulo 1 de Juan hay 7 definiciones de quién es Jesucristo. Y sus nombres le revelan a Él como Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante saber con quién estamos tratando. Cuando yo te digo que puedes tener una relación apegada, de cuidado, de amor y continua con Jesucristo, no es como si te estuviera diciendo con cualquier otra persona de la historia. No es como si te dijera, puedes tener una relación de aprendizaje con Confucio, puedes tener una relación de aprendizaje con Voltaire, con Rousseau, con otros grandes filósofos. No, te lo estoy diciendo porque es una relación totalmente diferente que cubre varios planos de tu vida, espiritual, emocional y físico. Y estos nombres que le revelan a Dios como Hijo de Dios en el puro capítulo 1 del Evangelio de Juan, comienzan diciendo que Él es la palabra, Él es la expresión de Dios, Él es el verbo. Y dice el versículo 3 del Evangelio, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho, y en Él estaba la vida. Ese es el versículo 3, pero el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En arquei haialogos prostonteon. Era nada más para que despertaran, decirles esta misma frase en griegos. La primera definición que tenemos del Señor es que Él es la expresión de Dios. Si hay algo que Dios quisiera comunicarme, utilizará el verbo.
al Logos, utilizará a Jesucristo para comunicármelo. Entonces ya no me queda duda de que si tengo una relación con Jesucristo, Dios me va a comunicar cualquier y toda cosa que quiera que yo sepa. En segundo lugar, dice el versículo 4, y lo repite el 13, que Jesucristo es la luz. Dice el versículo, perdón hermanos, es que envié la presentación que yo debía leer y tengo aquí la presentación que ustedes deberían ver. Pero, sin embargo, como estamos exponiendo la palabra, no es ningún problema. El Señor es la luz y dice la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 1, dice, este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz. Está refiriéndose a Juan el Bautista, que vino antes del Señor Jesucristo. Vino a dar testimonio de la luz. Y dice también, búsquelo usted en su propia Biblia, hermano, búsquelo en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Dice el versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Define al Señor como la luz en la oscuridad del conocimiento. Define al Señor como la luz en la oscuridad de la falta de amor. Define al Señor como la luz en el entendimiento de las cosas que nos son confusas en la vida. Entonces, el Señor es la expresión de Dios, pero es una expresión que arroja luz ante la ignorancia que tenemos acerca de este mundo y acerca de las cosas de la vida eterna. En tercer lugar, hermanos, el Evangelio de Juan, el capítulo 1, nos dice que Él es el Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, el exclusivo y primer y único Hijo de Dios, que es Dios y también es hombre. En cuarto lugar nos dice que aparte de ser la expresión de Dios, que trae luz a los hombres, que tiene la identidad misma de Dios por ser su Hijo, nos dice que es elegido y ungido. Es decir, es alguien señalado y destacado para rescatar al hombre. Es alguien anunciado para rescatar el hombre de su necesidad. Entonces vemos como un solo capítulo, así como nos decía Raúl acerca de su tarea, como este capítulo nos va definiendo simplemente quién es Jesucristo. Después 7 puntos nos definirán cuál es su obra y 7 testigos nos confirmará que Él es tanto lo que dice que es como que hizo lo que dijo haber hecho y haber logrado por la humanidad. El Cristo es el Mesías, es el esperado para rescatar a la nación de la esclavitud del pecado. El pueblo de Israel se dio cuenta que salir de la esclavitud de Egipto no era suficiente para asegurar una presencia eterna delante de Dios. Por eso les fue prometido un Salvador, alguien que realmente los libertaría de la verdadera amenaza del hombre, que no es la esclavitud, no es el hambre, no es el dolor, no es la opresión, no es la enfermedad, sino es el pecado y sus consecuencias por cuanto nos separan eternamente de Dios. Entonces también fue declarado Jesucristo en el capítulo 1, versículos 19 al 28, como el Cristo, el ungido, el que fue señalado mediante untarle aceite, ungirle aceite, como se hacía en los reyes, que precisamente es la sexta definición, pero antes la quinta. El capítulo 1, versículo 29 y los versículos 35 al 36 dicen que Jesucristo es el Cordero de Dios. Pero ¿esto qué define acerca de Cristo?
Cuando yo pienso en un cordero, pienso en un animal bonito, tierno, manso, que no da problema y sí nos da mucho servicio, pero lo cierto aquí es que Él es designado cuando Juan el Bautista ve que viene Jesucristo a bautizarse al río Jordán, lo reconoce inmediatamente: este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el pueblo judío se dio cuenta que no podía cumplir la ley, no podía cumplir con los mandamientos de no matar, no robar, no mentir, no codiciar, se dieron cuenta que estaba en un grave problema, pero Dios les concedió que esos pecados fueran ocultados, fueran cubiertos mediante la expiación o el pago de que una víctima pagara por esos pecados, por esas transgresiones. Es decir, si yo mentía, yo robaba, yo era infiel a mis promesas, yo debía pagar por ese pecado, por esas transgresiones. Pero Dios nos daba la opción de que transfiriéramos esa culpa a un inocente, en este caso a un animal sacrificable, que podía ser cualquier animal. Dios era flexible en ese sentido, la ley era flexible, podía ser un cordero, podía ser una cabra, podía ser una paloma, y si no podías conseguir una paloma, podías llevar el fruto de la tierra, pero alguien tenía que pagar por tu pecado, alguien tenía que pagar por la transgresión. Y lo que Juan está diciendo cuando identifica al Cordero de Dios, dice: ahí viene este sacrificio perfecto que puede quitar la culpa a nosotros los pecadores y los transgresores. Es decir, está definiendo que Jesucristo es ese Cristo que puede quitar el pecado y es el sacrificio perfecto en favor de la humanidad. Y en contraste, dice el capítulo 1, versículos 43 a 49, Él es el Rey de Israel. Él no solo viene a ofrecerse en sacrificio, sino viene a reinar una vez que logre vencer a la muerte, vencer al pecado y resucitar. Él viene a reinar no solamente al reino de Israel, sino a toda la humanidad que ha confiado y ha creído en ese sacrificio. Y el capítulo 1 de Juan completa esta definición diciendo que Él es el Hijo del Hombre. Es una persona con quien el hombre se puede identificar porque genéticamente viene del hombre, pero espiritualmente viene de Dios, concebido por el Espíritu Santo. Entonces, estas 7 nombres revelan a Jesucristo como el Hijo de Dios, lo revelan como Dios. Entonces, cuando yo me pregunto por qué tendría que agendar ir al Cordero, ir a la iglesia al mediodía del domingo, del 16 de noviembre, pues es porque voy a conocer y voy a aprender del Hijo de Dios. No de la experiencia de un pastor, no de la experiencia de una maestra, no de la plática de una convivencia que es buena, pero vengo a aprender lo que dice la palabra de Dios acerca de Él mismo a través de Jesucristo, que es su expresión. Pero bueno, un nombre, una denominación, ¿cómo me denomine yo? Si me quiero definir como esposo, si me quiero definir como mexicano, si me quiero definir como ingeniero, si me quiero definir como creyente, eso solo cuenta una parte de la historia. Eso solo le pone un nombre a mi identidad. Pero lo que revelan mi identidad son mis obras realmente. Lo que yo hago día a día revela cuál es mi identidad. Y es lo que sigue en este mismo capítulo 1. Este mismo capítulo del Evangelio de Juan nos revela los 7 nombres de Jesucristo como Hijo de Dios, pero también nos revelan 7 obras que hace el Señor Jesucristo para mi beneficio. O sea que todavía un motivo más para venir a escuchar de este Jesucristo, porque aparte que se revela como el Hijo de Dios, aparte me va a decir 7 cosas que logra para mi beneficio y el beneficio de la humanidad.
Primero que nada, y Raúl lo estableció muy bien, incluso desde el Salmo que leímos, es que dentro de estas obras que Cristo hizo a mi favor, encuentro que Él creó el mundo. Él creó el mundo porque dice el versículo 3 de este capítulo que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque en Él estaba la vida. Es decir, no significa que el Señor creó la materia prima, que Jesús creó la materia prima, o que Él fue el arquitecto de toda la formación celular, la formación de sistemas, de órganos. No, dice que también Él mismo dio la vida. No es que haya sido un colaborador, es que es un autor, tanto como el Espíritu Santo y como Dios de la creación. Entonces es la primera certeza de la obra que podemos tener en Jesucristo, que Él fue el que creó todas las cosas y sin Él nada pudo haber sido creado. En segundo lugar, hermanos, vemos que Jesucristo hace una obra increíble e impensable en un humano en aquel tiempo, en el tiempo en que Él vino. Él vino a perdonar pecados y a evitar que el hombre fuera castigado por su pecado. Esa es la obra importante de Jesucristo. Dice el versículo 9 que aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Y aquí viene una noticia devastadora. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, es decir, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Es decir, que este Dios que se definió tan claramente y que vino como creador y vino a hacer una oferta de salvación, dice que los suyos no le recibieron. Es decir, la mayoría de su pueblo, de los judíos, no lo recibieron, lo desecharon, lo rechazaron por cualquiera de estos 7 nombres que Él tenía. No solo no lo recibieron, algunos pensaron que estaba loco y otros pensaron que era un enviado de Satanás. Pero dice el versículo todo, mas a todos los que le recibieron, ahí estamos mencionados nosotros, hermanos. No éramos del pueblo judío, pero sí le recibimos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la definición de la adopción, hermano. Era un enemigo de Dios, pero en Jesucristo me adopta. Cuando pongo mi fe en Jesucristo, Él me adopta. Me da la potestad de ser hecho hijo de Dios, porque antes no era, antes como enemigo de Dios no era hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa es la tercera obra que logra el Señor Jesucristo, la segunda obra. Puede perdonar pecado y puede traer salvación y puede reconciliar al hombre. En el 2025, en noviembre, en Chihuahua, a cualquier persona, a cualquier joven, a cualquier adulto, lo puede reconciliar con Dios por la fe únicamente, porque no es voluntad de varón, ni de carne, ni de sangre, sino de Dios. En tercer lugar, Jesucristo viene a hacer otra obra, viene a revelar, siendo el verbo de Dios, viene a revelar quién es Dios y viene a revelar qué quiere Dios para cada persona. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Nosotros buscamos gracia y verdad en muchas cosas. Aún dentro de nosotros mismos pues, tenemos la esperanza de encontrar gracia y verdad, pero ahí no está, porque solamente encontramos esta condición pecaminosa que heredamos y que desarrollamos en nuestra vida. Pero Cristo revela la gracia y la verdad de Dios.
Moisés dio una ley que nos permite ver qué cosa es pecaminosa y la condena. Y eso nos hace vivir con un concepto. Cuando éramos niños y nuestros padres y nuestros abuelos desarrollamos un concepto de que Dios era un Dios severo, exigente y vengativo en todo lo que hacía. Pero Jesucristo nos revela que más bien que Dios siempre ha tenido un amor incondicional para contigo y para conmigo y que busca rescatarnos de esa condición pecaminosa. Es decir, la ley preparó el camino para que Jesucristo pudiera revelar a Dios y pudiera revelar los planes de Dios a los hombres. En cuarto lugar, hermanos, Jesucristo revela a Dios, pero también trae y anuncia y le da pleno acceso al Espíritu Santo a la vida del creyente. Aquello que era como un cometa que venía esporádicamente cada muchos años y que se veía fugazmente algunos días, en ciertas noches, a ciertas horas, como son los cometas hoy en día. Así venía el Espíritu Santo antes en el pueblo de Israel, esporádicamente, remotamente, para una obra específica, pero Jesucristo nos bautiza con el Espíritu Santo. Cuando creemos en Él, nos otorga el acceso al Espíritu Santo y le dice al Espíritu Santo: este es adoptado, puedes habitar en Él. Puedes equipar a esta persona, puede habitar plenamente Dios a través del Espíritu Santo en esta persona porque ha sido perdonada, aceptada, adoptada y regenerada para la gloria de Dios. Entonces, Dios logra esto, dice el versículo 33 de este capítulo: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Es decir, eso le dijo a Juan el Bautista para que reconociera a Cristo. En quien veas tú que desciende el Espíritu Santo con forma de paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Obviamente nosotros seguimos conservando el simbolismo del bautismo por inmersión en agua, pero realmente lo que celebramos es que ha venido en nosotros la salvación y ha venido a habitar en nuestra vida el Espíritu Santo, porque ha sido introducido y presentado por la persona de Jesucristo. Y esto completa, vean, ¿qué le faltaría a este capítulo 1 del Evangelio de Juan? Quizá una presentación de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Pues aquí están, presentado Jesucristo, presentado Dios mismo, diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo anunciado y llegando a la vida de Jesucristo. El siguiente, hermanos, es uno que me llena de gozo, que debería ser no es una D, porque ya está la D repetida, pero la siguiente obra de Jesucristo, que es sorprendente, es que conoce íntimamente a los hombres. Es decir, el Señor Jesucristo ha hecho muchas cosas por mí, pero entre ellas me conoce detalladamente a mí. Y me ha conocido cada día de mi vida en todas las cosas que he hecho. Y aún así está dispuesto a rescatarme. Y está dispuesto a ser mi maestro. Y está dispuesto a formarme y a enseñarme cada día de nuestra vida. ¿Qué fue lo que le pasó a los apóstoles? Dice que vino Pedro con Jesús. Y mirándoles Jesús dijo, el capítulo 42, tú eres Simón, hijo de Jonás. Es decir, le reconoció porque ya lo conocía en todas sus obras y pensamientos y sentimientos y todo. Tú eres Simón, hijo de Jonás, pero te conozco tan bien que ahora te vas a llamar Cefas. Es decir, antes te llamabas Piedrita, ahora te vas a llamar Piedra. ¿Cómo nos conoce el Señor que nos puede dar un nuevo nombre? Y de eso dice la palabra, que tenemos un nuevo nombre escrito en el libro de la vida, y dice también que se nos va a dar ese nombre grabado en una piedrita. Qué curioso, ¿no? Que no estamos hablando de Pedro, que es una piedra.
Pero más adelante en el versículo 47 dice que cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, como te he visto toda tu vida. Como te he visto cuando tienes miedo, cuando tienes hambre, cuando tienes necesidad. Hermanos, qué hermoso que el Señor Jesucristo ha estado allí siempre, conociéndonos. Aunque nosotros no tengamos una fe en Él, aunque nosotros no lo tomemos en cuenta, Él está allí. Y una vez que creemos, podemos estar seguros y confiados de que Él está ahí. Por eso les digo que es una paradoja que el creyente se sienta solo, que sienta soledad, que sienta que no hay nadie a su alrededor, porque tenemos esta promesa de que el Señor Jesús nos conoce íntimamente. Todo lo malo, que es la mayoría que hay en mí, y algunas cosas buenas que Él ha logrado en mí. Entonces, el Señor nos entiende. El Señor nos entiende como huérfanos, no espirituales, me refiero a huérfanos reales. El Señor nos entiende como hijos que quizá fuimos, no sé, maltratados. El Señor nos entiende como personas que quizá fuimos despreciados, tenidos en menos. Yo siempre en mi escuela primaria iba un año adelante, o sea, yo era siempre el menor de mi grupo. Siempre mis compañeros tenían un año más que yo. Y aparte yo era muy menudito y muy pequeñito, entonces pues combinen la edad, un año más joven y pequeñito, un alfeñique que decíamos antes, pues era objeto de mucho, era como una especie de muñeco de trapo con el que todos mis compañeros jugaban conmigo, a cosas groseras y a veces violentas, pero el Señor nos entiende y nos conoce íntimamente sin importar cuál sea nuestro trasfondo. Maltrato, adicción, sea que seamos los maltratados o que seamos los maltratadores, el Señor nos conoce y nos ama en esa condición. Y el Señor está empeñado en restaurarnos. El Señor está empeñado en llevarnos a la estatura de Él, a su carácter, a transformar eso que conoce de nosotros y convertirlo en su misma persona, en una persona que es humilde y mansa de corazón, una persona que es un embajador de paz, una persona que es misericordiosa, amorosa y compasiva. El Señor está empeñado en utilizar eso que conoce de mí para llevarme de la mano cada día y convertirme y hacerme poseedor de su propio carácter. Qué hermoso. En lo personal a mí me resuena muchísimo esta obra que hizo Jesucristo en mi vida, que me conoce perfectamente, porque puedo pensar, qué bueno que no le puedo esconder nada al Señor. Qué bueno que puedo presentarme delante de Él tal y como soy, con mis errores que cometí hace media hora, los que cometí hace 2 horas, los que cometí hace 10 años. Él los conoce y puedo pedir su favor y su perdón y que Él corrija mi camino, corrija mis ideas, corrija mis pensamientos. Qué hermoso que el Señor ha hecho esto, aparte de crear al mundo, de ofrecernos salvación, de revelar a Dios, de introducir al Espíritu Santo en la vida del hombre. Él nos conoce íntimamente a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, jóvenes, niños, adultos. Por lo tanto, Él nos abre el camino al cielo. Y Él es el camino al cielo. Él se presenta como alguien que tiene capacidad de llevarnos a una patria eterna. Porque, hermanos, no nos hagamos. Tenemos miedo de lo que va a pasar cuando muramos. A veces sentimos incertidumbre. Cuando el cuerpo empieza a menguar sus fuerzas, la mente empieza a perder capacidades. Cuando las alternativas se están acabando, empezamos a pensar, ¿qué va a pasar después de ese momento? Pero lo cierto es que el Señor nos reitera que Él nos puede lograr
lograr obtener esa morada celestial en la presencia de Dios, con un cuerpo glorificado, donde ya no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Y Él dice, para que no tengan duda que hay acceso a ese cielo, yo soy el camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Le contestó Jesús a Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Porque vi lo que habías hecho unas horas antes, ¿por ese motivo crees? Cosas mayores que estas verás, dice el versículo 50. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, gracias a que yo vine, tendrán acceso a la presencia de Dios. Y yo soy el que facilita, yo soy el camino hacia eso. Los pecadores siempre estamos lejos del hogar. El pecado es como la noche, pero Cristo revela la luz del día. Jesucristo es el amanecer a la presencia de Dios. Mi vida antes de Cristo es esa noche fría de soledad. Mi vida a partir de Cristo es ese amanecer hermoso a la presencia de Dios eterna. Y si yo ya he experimentado todas estas cosas en mi vida, que reconozco al Señor como creador, como el que me da perdón de pecados y me ofrece salvación, como el que me da a conocer a Dios, como el que me ha dado acceso al Espíritu Santo, como quien me conoce íntimamente y me da acceso a Dios, puede ser que yo conozca y reciba todos esos beneficios, pero aún así me voy a equivocar. Aún así, en alguna decisión le voy a dar la espalda a Dios y le voy a decir, espérate, Señor, esto yo lo voy a decidir, tú no te metas. Probablemente y seguramente lo voy a hacer y lo hago todos los días. En algún momento del día le dijo, Señor, no, yo voy a decidir esto, permíteme. Yo sé lo que tú quieres que haga, pero no lo voy a hacer como yo quiero. Eso lo hago todos los días, pero por eso el Señor vuelve a hacer esto que es lo último, que es que Él perdona los pecados. Si aún conociéndole a Él, siendo su discípulo, tratando de aprender de Él, tratando de usar lo que el Espíritu Santo me ha dado, me equivoco y caigo, Él me perdona si yo me arrepiento. Él me perdona si yo le busco y le digo, Señor, yo sé que, perdóname, te debí haber consultado a ti en esa decisión. Debí haber continuado confiando en ti en esta decisión. Y es lo que dice el versículo 29 de este mismo capítulo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué puede Jesucristo perdonar el pecado? Porque Él pagó por él. Él sufrió el castigo. Si Él sufrió el castigo, Él ya puede otorgar la liberación al creyente, diciendo, yo ya pagué por eso. No hay nada que imputarle a esta persona, porque yo ya pagué por eso. Y se refiere a mis pecados pasados, presentes y futuros, que fueron clavados en la cruz y fueron eliminados, perdonados y olvidados. Volviendo a la pregunta que hizo Raúl Héctor al principio, ¿qué nos dice de Cristo este capítulo 1 del Evangelio de Juan? Nos dice que es Dios. No habría por qué dudar de las credenciales de Jesucristo. Nos lo dice de 7 formas. Después nos da 7 ejemplos de cosas que hizo para nuestro beneficio en virtud de lo que Él es. No tendríamos por qué dudar de estas cosas porque las hemos experimentado aquellos que hemos puesto nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Y quizá alguno tuviera la duda, bueno, Dios dice que es eso y Dios dice que me dio esto, pero ¿realmente alguien lo ha vivido? Y eso es lo que continúa en el Evangelio de Juan, 7 testimonios de 7 personas que experimentaron lo que el Señor dice acerca de Él y lo que hizo para nosotros.
Hermanos, que tú puedas ser consciente cada día de lo que Cristo ha hecho por ti. Y que no cada domingo, sino que cada día tú visites ese lugar donde estás con Él. Y más bien que tú seas consciente de que a cada lugar a donde vas en el transcurso del día, en cada situación que se desarrolle en el transcurso del día, Él está ahí contigo, conociéndote, siendo Dios, siendo el que te abre las ventanas del cielo y te da acceso a Él, siendo el consejero, siendo el amigo, siendo el apoyo cercano, que puedas tener esta conciencia de que Jesucristo no es una persona que se quedó colgada en una cruz. Le comentaba a mi esposa que últimamente en videos de YouTube he visto a personas que traen un crucifijo colgado, pero en vez de estar la cruz parada, está la cruz acostada. No sé si alguno haya visto ese tipo de joyería que hay ahora. Cruces, pero están acostadas. Investigué por qué era esto, y la realidad es que ese es el estado de la cruz hoy en día. Donde haya quedado esa madera donde crucificaron al Señor Jesucristo, ya quedó en algún lugar desocupada, probablemente ya se pudrió o está enterrada, pero la cruz ya no está levantada teniendo a nuestro Señor Jesucristo muerto ni padeciendo. La cruz fue bajada, el Señor fue sepultado y el Señor resucitó al tercer día. Por eso se utiliza la cruz acostada más bien, porque ese es su estado actual. Que el Señor nos dé esta conciencia. Lo digo porque a veces usamos estos símbolos, estas joyas, estas cosas que nos recuerdan que el Señor Jesucristo está vivo, está con nosotros, está listo para ayudarnos y socorrernos en toda nuestra necesidad. El Señor les bendiga. Padre bendito, gracias por tu mensaje, Señor. Qué hermosa obra al declararte a ti mismo como Hijo de Dios, como el Mesías, el Salvador, el ungido, el elegido de Dios. Pero para llenar el propósito, cumplir el propósito de ser el Salvador de nuestras vidas, de ser nuestro consejero fiel, de ser nuestro Maestro, de ser nuestro Salvador y Dios. Padre, que cada día podamos tener esta conciencia y desarrollar esta conciencia para que no nos sintamos solos, no nos sintamos abandonados, no nos sintamos incapaces y podamos estar confiados en tus capacidades y las del Espíritu Santo, Señor. Que todo esto nos lleve a experimentar gozo, aún en medio de las contiendas, de las necesidades y de la enfermedad, Padre. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, hermano.